Buenas, ¿cómo están? Bueno, en este video vamos a hablar de sonido. Ya venimos hablando en los videos anteriores de ondas. Vimos generalidades de ondas. Al principio vimos oscilaciones, luego ondas, este, generalidades, como habíamos dicho, esas generalidades de ondas, por ejemplo, cómo se definía el período, la frecuencia angular, cómo es la velocidad de propagación, cómo es la forma general de una onda viajera, de una onda periódica, los fenómenos de interferencia y demás, se cumplen ya sea en ondas en cuerdas, como en ondas electromagnéticas o en ondas sonoras, en ondas mecánicas en general también. Entonces vamos a seguir un poco con eso y centrándonos un poco en sonido. Pero, como les decía, muchos de los conceptos les van a sonar familiares y nos vamos a apoyar un poco en eso. ¿Por qué vemos ondas sonoras? ¿Por qué los estudiamos? Bueno, porque para los mamíferos es central para los procesos de comunicación, como está pasando en este momento, para la ubicación, por ejemplo, en los fenómenos de ecolocación o ecolocalización, alguna de esas, pero también para la coordinación y el equilibrio. Además, en un montón de aspectos tecnológicos utilizamos el sonido, las ondas que se propagan en el aire, ondas mecánicas. Por ejemplo, para detectar fallas en tuberías, por ejemplo, se utilizan fenómenos de reflexión de sonido, sonido producido por transductores de ultrasonido que produce sonido, pero a frecuencias altas, más de 20 kHz, que es el rango del ultrasonido. Bueno, luego en ecografías se utiliza también, básicamente tiene un montón de aplicaciones médicas para medir lo que sucede dentro del cuerpo. Básicamente se puede enviar por arreglo de transductores de ultrasonido, se puede enviar ultrasonido para adentro, que es, como les decía, sonido, ondas de sonido, pero de alta frecuencia, ver dónde rebota, en función de dónde rebote, podés reconstruir lo que había adentro, en función de qué está provocando las reflexiones. Y así, por ejemplo, se puede tener una imagen acústica de un feto o incluso de un tumor, y así sucesivamente. Incluso hay estudios, y algunas cosas se estudian acá en la Facultad de Ciencias, sobre cómo utilizar una técnica que se llama inversión temporal para atacar tumores no invasivamente. Básicamente, se envían ultrasonidos desde muchas direcciones distintas, que todas reboten en un tumor y vuelvan. Y cómo vuelve el sonido luego se utiliza para dar vuelta a la onda que llegó a los transductores de ultrasonido, que son los que emitieron, recibieron el eco, y se da vuelta la onda, el eco que se recibió, para luego volver a focalizar un montón de energía acústica. ¿Se acuerdan que habíamos hablado que en las ondas se transmite energía? Y bueno, si se concentra toda la energía en el punto donde está el tumor y se puede hacer exitosamente, eso podría quemar el tumor y sería bastante productivo porque estás quemando un tumor desde afuera sin hacer ningún ensayo invasivo, sin tener que cortar nada. Entonces, bueno, tiene un montón de aplicaciones interesantes y además, bueno, para entender casi todos los fenómenos en la Tierra, es necesario entender un poquito cómo funciona el sonido. Y por eso vamos a estudiar eso ahora un poco. Bien, como ya habíamos hablado de sonido, de hecho, cuando estuvimos viendo generalidades de ondas, habíamos visto que las ondas sonoras son ondas longitudinales, entonces tienen esa particularidad. Las ondas mecánicas que son transversales se dan más en la superficie por ejemplo, en la superficie del agua o en la superficie de la Tierra, pero las ondas de profundidad suelen ser longitudinales, como son las del sonido, y por lo tanto no tienen una polarización. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de eso? Bien, para estudiar el sonido conviene verlo en términos de una onda de presión, porque ¿se acuerdan que en cualquier tipo de onda lo que pasa es que hay una perturbación que se está transportando, pero no hay un transporte de materia, sino que es, por ejemplo, en el sonido, si
acá hubiera un parlante, el parlante empieza a moverse así, el parlante de forma muy chiquita, de hecho micrométricamente, se empieza a mover, y lo que hace es agitar el aire que tiene ahí. Entonces el aire se empieza, como es una onda longitudinal, entonces si la onda se va a mover para allá, entonces el aire se mueve en esta dirección. No se desplaza mucho, pero se le da cierta energía cinética promedio, que luego se propaga, se propaga, se propaga, se propaga, se propaga y se va. Ahora, si uno toma un cubito de aire, lo que pasó fue que el parlante lo que hizo fue, lo acható por un lado. Al achatarlo por un lado, entonces hizo que las mismas partículas que están en ese cubito estén en un volumen menor. Por lo tanto, aumentó, por un lado, la presión, porque imagínense un cubito, estoy teniendo problemas porque estoy reflejado en la cámara. Un cubito que le achico el volumen, le estoy generando una presión. Al mismo tiempo, las mismas partículas están en un volumen menor, entonces el número de partículas por unidad de volumen es más grande y por lo tanto la densidad es mayor. Entonces, uno lo que puede ver es que lo que se va propagando es el aumento de esa presión del cubito, pasa al cubito siguiente, el aumento de presión, pasa al cubito siguiente y así sucesivamente, viaja. Tal cual veíamos en un pulso. Por ejemplo, si el parlante hiciera así, nomás, sería el equivalente a la cuerda hacer así, y hacía propagar un pulso. Bueno, si el parlante hace así, hace propagar un pulso de sonido en esa dirección, que no sé si es derecha o izquierda, porque no sé qué están viendo. Pero bueno, vamos a tratar de ubicar un poquito esto en contexto. Bien, imagínense que tenemos también, en un lugar tenemos un parlante que, o si quieren, un émbolo, lo que sea, en un tubo, y empezamos a moverlo así. Entonces, estamos generando una vibración. Imagínense que el movimiento del émbolo es periódico, es como un forzante. Y por lo tanto, o sea, el movimiento es de forma sinusoidal y por lo tanto está generando una onda sinusoidal. Entonces, si uno, lo que veíamos, lo que les decía recién es que si uno mira la presión de los cubitos que están cerca del émbolo, esa presión se va a mover sinusoidalmente, o sea, va a variar sinusoidalmente, y eso se va a pasar al siguiente, y eso se va a pasar al siguiente cubito, y así sucesivamente. ¿Tá? Entonces, de la misma forma que en la onda de una cuerda, ¿se acuerdan que tenían que si graficaban, por ejemplo, la elongación, o sea, la altura de la cuerda como función del tiempo, la altura variaba sinusoidalmente, ahora si uno grafica la presión como función del tiempo en un punto dado, también va a variar sinusoidalmente. Así que, por ejemplo, en este caso, o sea, van a ver que tiene la misma forma. Lo mismo que sucedía para la altura de la cuerda, va a suceder entonces para la presión, pero es lo que llamamos la sobrepresión. Por ejemplo, si yo tomo un punto del aire cualquiera, donde se está propagando la onda, a ver si se ve, ¿sí? Imagínense que P0 es la presión que hay a la temperatura ambiente como si no estuviera pasando ninguna onda. Entonces lo que va a pasar es que al pasar la onda, imagínense que esto es tiempo y esto es presión, entonces vamos a tener una onda que va a subir la presión, luego va a bajar, luego va a subir, luego va a bajar, y así sucesivamente. Entonces va a ser una oscilación en torno a la presión de equilibrio de la presión. Bueno, esto no se ve, pero imagínense que es periódico, ¿tá? Estoy horrible dibujando. Bien. Tenemos entonces esta oscilación de la presión que se corresponde con la oscilación de la posición también de las partículas de aire. ¿Okay? Pero para hacer este tratamiento conviene tratarlo en términos de la presión, porque se entienden más cosas de esta forma. Entonces, va a tener una amplitud que va a ser, no sé, acá va a estar P0. A ver si se ve. No sé. Bueno, vamos a poner la amplitud negativa acá, que va a ser P0 menos delta P. Delta P es la amplitud de la presión. Y va a llegar a P0 más delta P. Y ahí va a estar oscilando. ¿Okay? Va a ser una función sinusoidal.
Ahora, la onda se está propagando y si el medio es infinito y nosotros tuvimos un buen rato moviendo el émbolo, si nosotros sacamos una foto ahora, en vez de la presión como función del tiempo, si graficamos la presión en un tiempo dado, le sacamos una foto y graficamos la presión como función de la posición, vamos a tener lo mismo, vamos a tener la presión de equilibrio y vamos a tener una oscilación sinusoidal. ¿Ok? La distancia, cuando nos parábamos en un punto cualquiera y mirábamos la distancia que hay entre cresta y cresta, por ejemplo, que es la distancia, perdón, el tiempo que pasa entre cresta y cresta, eso es el periodo de la oscilación. Y si miramos en un tiempo dado y lo congelamos, y miramos la distancia entre una cresta y una cresta, que es el recorrido espacial de una oscilación entera, esto es la longitud de onda de nuestra onda sonora. Voy medio rápido acá porque es tal cual en una cuerda. Y acá va a ser P0 menos amplitud, delta P. Y acá va a ser P0 más delta P. ¿Ok? Bien, entonces se repiten los mismos conceptos, solo que traduciendo, en vez de la altura de la cuerda, tenemos el valor de la presión, y en función del tiempo y en función del espacio. Los mismos conceptos. ¿Ok? Bien. Bien. La velocidad con la que se propagaban las ondas en la cuerda, ¿se acuerdan que dependía de propiedades que eran de la cuerda? Y en particular en nuestro modelo ideal dependía de dos factores, que era la tensión a la que estaba sometida la cuerda y dependía también de la densidad lineal de masa. O sea que, ¿se acuerdan que una cuerda más pesada, las ondas se propagaban más lento? Y en una cuerda más tensa, las ondas se propagan más rápido, porque una cuerda más tensa es más dura, y en una cuerda más dura es más fácil propagar pulsos en general. Bueno, en el sonido pasa lo mismo, de hecho, solo que las variables que hay que mirar son un poco distintas. En vez de mirar la densidad lineal de masa, miramos la densidad. Y en vez de mirar, la densidad del aire, quiere decir que cuanto más denso es el aire, más lento se propagan las ondas de sonido. Y al mismo tiempo depende de la dureza del aire, que es el módulo de compresión del aire, o módulo de compresibilidad, bueno, el módulo de compresibilidad nos dice, dado una presión aplicada, cuánto cambia la densidad del aire, o viceversa. ¿Ok? Entonces, en realidad, si nosotros aplicamos una presión delta P en el aire, entonces esperamos en ciertas condiciones que el cambio de densidad sea tal que K, que es el módulo de compresibilidad del aire, por el cambio de densidad relativo, que sería el cambio de densidad dividido la densidad del aire. ¿Okay? O sea, imagínense que ρ es la densidad del aire cuando no está pasando la onda. Perdón, no se le aplica la presión delta P. Se le aplica una presión y el cambio de densidad es delta ρ. Delta ρ dividido la densidad que tenía antes, entonces es la densidad relativa. Entonces, dado un cambio de densidad, lo multiplicamos por K y conocemos el cambio de presión que hubo en el aire. Entonces esto representa algo parecido a la dureza, porque si se acuerdan, en el resorte nosotros teníamos en un sistema de masa-resorte fuerza igual K, que era la constante de resorte, por delta X, por cuánto
se deformaba. Entonces decíamos, si nosotros aplicábamos una fuerza F al resorte, la constante del resorte que nos marcaba la dureza del resorte multiplicado por cuánto se deformó, nos dice la fuerza. Así que en el modelo lineal del resorte, la fuerza es directamente proporcional al desplazamiento, o sea, el estiramiento o la compresión del resorte, y la constante de proporcionalidad es la dureza del resorte. Bueno, acá estamos utilizando el mismo modelo, solo que para el aire. Estamos diciendo, cuando le aplicamos una presión, en vez de aplicar una fuerza, decimos, bueno, hacemos que cambie la presión, que pase de P0 a P0 más delta P. Entonces, el cambio de presión es directamente proporcional al cambio de densidad, en vez de tener el cambio de largo del resorte, de compresión o estiramiento, tenemos el cambio o sea, cuánto cambia la densidad, que no sé si notan que están relacionados, si no, lo discutimos en clase. Y la constante de proporcionalidad es el módulo de compresibilidad. Así que esto... Bueno, y esto nos dice la dureza del resorte, que vendría a jugar en la cuerda el rol de la tensión, que también nos daba la dureza, pero de la cuerda. Así que la velocidad de propagación del sonido, haciendo una analogía bastante similar, en vez de ser raíz de t sobre mu, es raíz de, en vez de la tensión, ponemos en el sonido lo que representaba la dureza, que era lo que representaba la tensión en la cuerda, que es el módulo de compresibilidad. Y en vez de mu, que era la densidad lineal de masa de la cuerda, ponemos la densidad del aire. ¿Sí? Así que la velocidad de propagación de una onda sonora depende del módulo de compresibilidad del aire y de la densidad del aire. Todo propiedades que son intrínsecas del aire. En las ondas que estamos estudiando, que estamos asumiendo que el medio es no dispersivo, todas las ondas se van a propagar a la misma velocidad. ¿Ok? Bien, tenemos esto. Bien, y derecho. Entonces, la relación esta entre el cambio de presión y el cambio de densidad, si ven, K sobre ρ es C al cuadrado. Así que podemos escribir que la variación de presión en el aire es C al cuadrado por la variación de densidad. ¿Sí? Bueno, sobre esta velocidad de propagación, la velocidad del sonido, vieron que es calculada, depende un poco de la temperatura, porque fíjense que surge de acá, propagar una onda en un medio que tiene mayor temperatura, en realidad le da una mayor dureza. Porque fíjense que la relación esta entre delta P y delta ρ, si aumenta la temperatura, va a ser más difícil comprimir. Y por lo tanto, esto va a aumentar, por lo tanto, la velocidad de propagación del sonido va a aumentar un poquito. Porque efectivamente aumenta un poco el módulo efectivo de compresibilidad. Pero a temperatura fija, por ejemplo, generalmente se considera a 20 grados Celsius, es 343 metros por segundo. Y pueden tener velocidades de propagación para distintos medios. Por ejemplo, en la sangre es algo así como 1500 metros por segundo, porque claro, la sangre es un líquido con sus propiedades,
Y bueno, en el agua es 1480 metros por segundo, pero los líquidos, lo que tienen, los líquidos son mucho más duros que tienen un módulo de compresibilidad mucho más alto que los gases. Y por lo tanto, la velocidad cada vez mayor y la velocidad de propagación es bien mayor. ¿Okay? Pueden buscar en cualquier tabla cuál es y de hecho les recomiendo que chequeen para ver en qué rangos están las velocidades de propagación en distintos medios. De hecho en el Kane, la tabla 24.1 tiene un montón de velocidades de propagación. También las densidades correspondientes. Tienen, entonces, lo que tienen, van a ver que hay una correspondencia. El módulo de compresibilidad en general son más altos y bueno, en el fluido también es más alta la densidad, pero sin embargo aumenta más el módulo de compresibilidad que la densidad y por lo tanto se propaga más rápido. Bien, otro detalle que tienen que mirar a la hora de considerar módulos de compresibilidad, por si buscan en tablas, es que el módulo de compresibilidad que nos interesa es lo que se llama el módulo de compresibilidad adiabático. Esto capaz que lo vieron en Física 1 ya. Básicamente es la constante proporcionalidad en un proceso de cambio de presión y por lo tanto cambio de densidad, pero en el caso de que no haya intercambio energético entre la porción de material que estamos comprimiendo y su entorno. Cosa que es el caso de las ondas, porque ¿qué pasa? Las ondas, justamente, las ondas se están moviendo generalmente bastante rápido, no son ondas de muy baja frecuencia, ya con que hayan del orden de los hertz, ya estamos en varias oscilaciones por segundo, y esos procesos son mucho más rápidos que, por ejemplo, la conducción de calor. Y por lo tanto, entre que yo tomo un pedazo de aire, entre que lo comprimo y lo estiro, no es que voy a perder energía por calor y por lo tanto la onda va a perder algún tipo de energía, sino que podemos considerar que no hubo intercambio energético. Y de hecho, en estas ecuaciones eso está considerado, está un poco implícito, pero está. Simplemente se los comento para cuando miren módulos de compresibilidad en tablas. Tienen que buscar el adiabático, no otros como el isotérmico, por ejemplo. Bien, en el próximo video vamos a hablar un poco de ondas sonoras estacionarias, así que nos vemos.